Ella no regresa más, Bernardo. Recoge inmediatamente todas tus cosas de su habitación. La voz helada de Ricardo Mendoza resuena por el vestíbulo de mármol de la suntuosa mansión como un decreto imperial que no admite apelación alguna, mientras observa a su hijo de 7 años quedarse inmóvil en la escalinata principal de mármol importado de Carrara. El niño sostiene entre sus manitas temblorosas un dibujo colorido que había creado con tanto esmero y dedicación durante la tarde anterior. En el papel se distingue claramente una figura de palitos con falda rosa, y la palabra Elena escrita con letras torcidas y desalineadas, pero llenas del amor puro que solo puede emanar del corazón inocente de un niño pequeño. El empresario ajusta meticulosamente el puño de su camisa italiana importada directamente de Milán, ignorando por completo la manera en que los deditos pequeños de su hijo van arrugando lentamente el papel delicado, como si cada arruga fuera una lágrima materializada en el dibujo que representa todo su mundo emocional. Elena había sido despedida hace exactamente 20 minutos de la mansión familiar. Sus lágrimas de desesperación aún húmedas sobre el tapete persa que costó más de lo que muchas familias mexicanas ganan en todo un año completo de trabajo arduo. Las súplicas desesperadas de la mujer habían resonado por toda la casa como el llanto de una madre que ve a su hijo alejarse para siempre. Había implorado con una dignidad quebrada por una segunda oportunidad. Había jurado por todos los santos que jamás había tomado ni un centavo que no le perteneciera. Había explicado entre sollozos que esos 50 pesos mexicanos que faltaban de la cartera de cuero genuino del señor probablemente habían caído durante su rutina matutina de ejercicio en el parque privado de la colonia más exclusiva de la Ciudad de México. Pero Ricardo no había dudado ni siquiera un segundo antes de señalar fríamente hacia la puerta principal de caoba tallada a mano, acusándola de robo con una crueldad calculada que helaba la sangre de cualquier persona con un mínimo de humanidad en el corazón. La acusación había resonado por toda la mansión como un disparo mortal, destruyendo de un solo golpe 3 años completos de dedicación incondicional, de amor genuino, de cuidados maternales que habían transformado una relación laboral en un vínculo familiar verdadero. En esos 3 años, Elena había sido más que una empleada doméstica para la familia Mendoza. Había sido la madre que Bernardo nunca conoció, la que murió durante el parto dejando solo fotografías enmarcadas en plata, y una ausencia que Ricardo jamás supo cómo llenar adecuadamente. Elena había ocupado ese vacío con una naturalidad asombrosa, transformando los cuidados profesionales en amor auténtico, convirtiendo la rutina diaria en aventuras mágicas, cambiando la soledad de un niño millonario en compañía cálida y reconfortante. Cada mañana, Elena despertaba a Bernardo con canciones suaves y caricias en el cabello. Preparaba desayunos nutritivos que él devoraba con gusto porque venían acompañados de historias fantásticas sobre dragones buenos y princesas valientes. Durante las tardes, convertía las tareas escolares en juegos divertidos, ayudaba al pequeño con sus proyectos de ciencias naturales, escuchaba con paciencia infinita sus preocupaciones de niño sobre los amigos del colegio privado más caro de México. Las noches eran el momento más especial de todos. Elena inventaba cuentos mágicos que transportaban a Bernardo a mundos donde la justicia siempre triunfaba, donde los padres tenían tiempo para sus hijos, donde el amor nunca se compraba con dinero sino que se regalaba libremente desde el corazón. Cuando el niño se lastimaba jugando en el jardín inmenso de la propiedad, Elena besaba cada herida pequeña hasta que el dolor desaparecía completamente, susurrando palabras de consuelo en español que sonaban como melodías angelicales. Ahora, en cuestión de minutos, toda esa historia de amor y dedicación se había transformado en una simple nota en la hoja de pagos mensuales, tachada con tinta roja como si fuera un gasto innecesario que había que eliminar para optimizar las finanzas familiares. Elena se había convertido en apenas un nombre más eliminado de la nómina, descartada como un objeto sin valor que había cumplido su función y ya no era necesario en la maquinaria perfecta de la vida de Ricardo Mendoza. El eco de los pasos apurados de Elena aún resonaba por los corredores infinitos de la mansión, como el fantasma de una presencia maternal que Ricardo había eliminado con la misma frialdad con que firmaba contratos millonarios en su oficina de cristal y acero. Sus tacones habían repiqueteado sobre el mármol mientras corría hacia la salida de servicio, impedida por el mismo Ricardo de despedirse de la criatura que había cuidado desde que era apenas un bebé indefenso. El silencio pesado que se instala entre padre e hijo parece succionar todo el oxígeno del ambiente lujoso pero emocionalmente opresivo. La mansión, con sus 3 pisos de altura, sus 15 habitaciones decoradas por diseñadores europeos, sus jardines que requieren un ejército de jardineros para mantenerse perfectos,
nunca había parecido tan vacía y fría como en este momento preciso. Bernardo desciende los escalones uno por uno con una lentitud que no corresponde a un niño de su edad. Sus tenis con dibujos de dinosaurios coloridos hacen eco en el vacío emocional que ahora habita cada rincón de la casa imponente. Cada paso suena como una campanada fúnebre, marcando el final de la única relación genuina que había conocido en sus cortos 7 años de existencia. Ricardo hojea papeles importantes en su escritorio de caoba pulida, que costó más que un automóvil de lujo, fingiendo una normalidad que está muy lejos de sentir. Firma contratos millonarios que expandirán su imperio empresarial a otros países de Latinoamérica. Utiliza la misma pluma de oro con que acababa de firmar la carta de despido de Elena, la misma frialdad calculada con que había destruido el mundo emocional de una mujer inocente y trabajadora, que nunca había hecho daño a nadie en toda su vida. El niño se detiene frente al escritorio elegante que domina todo el estudio privado de su padre, observando fijamente al hombre que debería protegerlo de todos los males del mundo, pero que acababa de enseñarle la primera lección cruel sobre el poder absoluto y la crueldad sistemática que caracteriza a los adultos cuando tienen dinero suficiente para comprar voluntades y silenciar conciencias. Elena había sido la única persona en toda la mansión que realmente escuchaba a Bernardo con atención genuina, que se interesaba por sus dibujos infantiles como si fueran obras maestras dignas del museo más prestigioso del mundo. Era quien inventaba historias mágicas a la hora de dormir que transportaban al niño a universos donde los problemas se resolvían con abrazos y donde nadie jamás era abandonado por quienes se suponía que debían amarlo incondicionalmente. Cuando Bernardo se caía de su bicicleta en el jardín trasero, cuando se sentía triste porque los niños de su escuela privada lo trataban de manera diferente por ser el hijo del empresario más poderoso del país, cuando tenía pesadillas nocturnas sobre monstruos imaginarios, Elena aparecía como un ángel guardián vestido de uniforme doméstico. Besaba cada herida física y emocional hasta que el dolor pasaba completamente, susurraba canciones de cuna que había aprendido de su propia abuela en un pueblito de Michoacán. Ahora, Elena se había convertido en apenas otra cifra eliminada de los gastos operativos de la familia, descartada como un electrodoméstico que había dejado de funcionar correctamente. El eco de sus pasos apresurados aún resonaba por los corredores alfombrados con tapetes persas auténticos, como el fantasma de una presencia maternal que Ricardo había eliminado con una firma tan simple como letal. «Adiós, papá», susurra con una voz tan baja que apenas se escucha por encima del rumor del aire acondicionado central que mantiene la mansión a temperatura perfecta las 24 horas del día. Pero la palabra suena más como una despedida definitiva que como un hasta luego casual de todos los días. Hay una finalidad en ese adiós que debería haber alertado a cualquier padre mínimamente conectado con los sentimientos de su hijo. Ricardo continúa firmando contratos millonarios con movimientos mecánicos y precisos, completamente ajeno al hecho de que acababa de firmar también la sentencia de muerte de la confianza filial que nunca podría recuperar. Sus decisiones empresariales de esa mañana generarían ganancias por varios millones de dólares americanos antes del final del día, pero la pérdida emocional que acababa de sufrir no tenía precio de mercado porque algunas cosas verdaderamente valiosas no se pueden comprar, vender o recuperar una vez que se pierden para siempre. El sonido de la puerta principal cerrándose resuena por toda la mansión como un veredicto final e inapelable, sellando el destino trágico de una familia que había perdido completamente su humanidad en el altar del éxito financiero implacable. Los ecos del portazo rebotan entre las paredes cubiertas de arte contemporáneo carísimo, pero ninguna de esas obras maestras podría capturar jamás la tristeza infinita de un niño que acababa de descubrir que el amor tiene precio y condiciones. ¿Por qué Elena se fue sin despedirse de mí?, pregunta Bernardo cortando el silencio opresivo del interior de la limusina blindada como una navaja afilada que penetra directamente en el corazón. Antonio, el conductor experimentado de 60 años que había servido fielmente a la familia Mendoza durante década y media completa, traga saliva con dificultad y ajusta el espejo retrovisor para evitar enfrentar directamente la mirada destrozada del niño inocente que confía en él para obtener respuestas que ningún adulto sabe cómo proporcionar. Durante todos estos 15 años de servicio leal e ininterrumpido, Antonio había sido testigo silencioso de despidos sumarios que se habían convertido en rutina cruel y predecible en la mansión opulenta de los Mendoza. Empleadas domésticas, jardineros, cocineras, choferes auxiliares, todos habían desfilado por esa casa como personajes temporales en una obra de teatro donde solo Ricardo tenía papel permanente y protagónico.
Pero esta ocasión había sido diferente de todas las anteriores, profundamente más dolorosa y perturbadora para Antonio, quien había desarrollado un cariño genuino hacia Elena durante los 3 años que ella había trabajado en la mansión. La había visto transformar gradualmente a Bernardo de un niño solitario y melancólico en una criaturita alegre que corría por los jardines, que reía durante las comidas, que esperaba ansiosamente los cuentos de la hora de dormir. Elena había salido corriendo desesperadamente por los jardines traseros de la propiedad inmensa, sus lágrimas brillando bajo el sol matutino de la Ciudad de México, como diamantes líquidos de dolor puro. Ricardo la había impedido físicamente de acercarse al niño para una despedida que habría sido natural y necesaria después de 3 años de convivencia maternal. La escena había sido tan cruel que varios empleados habían llorado en silencio, mientras presenciaban el destierro de quien había traído la única alegría genuina a esa mansión de lujo y soledad. Antonio aprieta el volante de cuero genuino hasta que los nudillos de sus manos se vuelven blancos de la tensión acumulada, sabiendo perfectamente que mentir a Bernardo sería como echar sal en una herida abierta, que ya sangraba emocionalmente. El tráfico caótico de la capital mexicana se arrastra lentamente del otro lado de las ventanas polarizadas, pero dentro del vehículo de lujo, el tiempo parece suspendido en una burbuja de dolor crudo y completamente desprotegido. La pregunta inocente del niño resuena por todo el interior acolchado en cuero importado, reverberando como un grito de socorro desesperado que ningún adulto consciente sabe cómo responder de manera adecuada y reconfortante. Antonio había transportado a 3 generaciones de la familia Mendoza. Había visto nacer a Ricardo, había conocido a su esposa antes de que muriera en el parto, había cargado a Bernardo recién nacido cuando salieron del hospital privado más caro de México. En todos esos años de servicio dedicado, jamás había escuchado una pregunta que lo desarmara emocionalmente de manera tan completa y devastadora. La inocencia con que Bernardo buscaba una explicación lógica para algo que no tenía lógica alguna, salvo la crueldad arbitraria de un hombre que había confundido poder económico con autoridad moral, partía el alma del conductor experimentado. Bernardo presiona su carita pequeña contra el vidrio polarizado oscuro, observando a las personas comunes que caminan por las banquetas de la avenida, con sus vidas aparentemente simples pero emocionalmente intactas. Una madre joven sostiene la mano de una criatura menor que él, y por un momento angustiante que le oprime el pecho, el niño millonario imagina cómo sería tener a alguien que lo tomara de la mano así de cariñosamente, sin contratos laborales o cláusulas de rescisión amenazadoras rondando como fantasmas legales. Ella hizo algo muy malo, ¿verdad, Antonio?, pregunta la voz pequeña cargada de una angustia que hace que el conductor cierre los ojos por un instante prolongado, mientras el semáforo permanece en rojo. ¿Cómo explicar a una criatura inocente de 7 años que el mundo de los adultos a veces es cruel sin motivo aparente, que su padre había destruido la vida de una mujer honesta y trabajadora por 50 pesos mexicanos miserables que probablemente se habían caído de su propio bolsillo durante la rutina de ejercicio matutino? ¿Cómo decirle a un niño que confía completamente en la justicia de los mayores que su padre había mentido, que había inventado una acusación de robo para justificar un despido que en realidad se basaba en celos enfermizos, en la incapacidad de reconocer que Elena había logrado darle a Bernardo el amor paternal que él mismo no sabía cómo expresar correctamente? Incluso durante la corta trayectoria hacia el colegio privado más exclusivo de la capital, Antonio siente las palabras atascadas en su garganta como fragmentos de vidrio cortante que le impiden pronunciar cualquier explicación que tenga sentido lógico. El motor de la limusina ronronea suavemente, llenando el vacío de una conversación que debería suceder, pero que permanece suspendida en el aire enrarecido del compartimiento de pasajeros. La escuela particular más cara de todo México aparece en el horizonte con sus muros altos de concreto y acero, sus portones dorados ostentosos que proclaman la exclusividad económica de sus estudiantes. Un mundo artificial donde Bernardo es simplemente otro heredero más entre docenas de pequeños millonarios huérfanos de afecto genuino, niños criados por empleadas domésticas, mientras sus padres construyen imperios financieros que les permiten comprar todo, excepto el tiempo necesario para ser padres verdaderos. Antonio estaciona cuidadosamente la limusina frente a la entrada principal del instituto educativo y se gira completamente para enfrentar al niño que continúa aferrado al dibujo arrugado de Elena, como un náufrago desesperado se abraza a un chaleco salvavidas en medio del océano tempestuoso. Los ojos del conductor reflejan décadas de experiencia observando las tragedias silenciosas de las familias ricas, donde el dinero abundante nunca logra compensar la pobreza emocional absoluta.
A veces los adultos cometemos errores terribles, Bernardo, y a veces personas buenas e inocentes terminan pagando el precio de esos errores injustos que no merecían para nada. Las palabras salen cargadas de una honestidad peligrosa para su empleo, pero Antonio ya no puede continuar mintiendo a esos ojos grandes que buscan respuestas desesperadamente en un mundo que se ha vuelto incomprensible y amenazador de la noche a la mañana. Bernardo asiente con la cabeza lentamente, procesando la información compleja como si estuviera descifrando un código secreto sobre el funcionamiento cruel e ilógico del universo adulto. Sus compañeros de clase, hijos de políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y herederos de fortunas familiares, corren despreocupadamente por el patio de recreo, completamente ajenos al drama emocional que se desarrolla dentro del vehículo estacionado. El conductor observa con tristeza profunda cómo el niño desciende lentamente del automóvil y camina hacia sus compañeros de clase adinerados, cargando sobre sus hombros pequeños un fardo emocional que ninguna fortuna familiar podría aliviar o curar completamente. Las criaturas que lo rodean juegan con la despreocupación natural de la infancia protegida. Pero Bernardo se mueve entre ellos como un fantasma, ya marcado por la primera cicatriz profunda de la desilusión prematura. Antes de que Antonio pueda arrancar el motor para regresar a la mansión vacía, Bernardo corre de vuelta hacia la ventanilla del conductor, el dibujo todavía apretado contra su pecho como un talismán protector que ha perdido todo su poder mágico original. Su uniforme escolar impecable, que cuesta más que el salario mensual de muchos trabajadores mexicanos, no puede ocultar las lágrimas secas que manchan sus mejillas sonrosadas. Si yo hago algo malo, mi papá también me va a despedir. Pregunta en un susurro tan bajo que casi se pierde entre el ruido matutino del tráfico de la capital. Pero cada palabra individual golpea a Antonio como un puñetazo directo en el estómago, revelándole la magnitud real del daño psicológico que Ricardo había causado con su decisión cruel e impulsiva. El hombre mira fijamente a la criatura parada junto a su ventanilla, cabello despeinado por el viento matutino, uniforme escolar perfecto pero ya arrugado por la angustia. Ojos llenos de un terror que no debería existir jamás en la infancia de ningún ser humano. Y comprende con claridad devastadora que Ricardo Mendoza no solamente había despedido a una empleada doméstica querida por capricho arbitrario, sino que había asesinado psicológicamente la confianza básica de su propio hijo en la protección familiar incondicional. Antonio extiende su mano grande y callosa para acomodar el cuello de la camisa del uniforme de Bernardo, con la delicadeza infinita de un abuelo cariñoso, un gesto paternal que el niño absorbe como agua bendita en el desierto emocional que se había convertido su existencia durante las últimas 24 horas. La caricia simple representa más afecto genuino del que había recibido de su padre biológico en meses completos. Tú eres su hijo, Bernardo. Eso es completamente diferente a cualquier otra relación. Siempre será diferente, responde el conductor con una convicción que intenta sonar absoluta pero que en el fondo él mismo cuestiona. Ambos saben instintivamente que la respuesta no convence ni siquiera a quien la pronuncia con tanta vacilación evidente, porque los niños poseen una intuición especial para detectar cuando los adultos mienten para protegerlos de verdades demasiado dolorosas. El automóvil se aleja lentamente del colegio privado, dejando a Bernardo completamente solo frente al portón dorado, cargando una pregunta existencial que ninguna criatura de 7 años debería formular jamás sobre la permanencia del amor paternal. Sus compañeros de clase lo saludan con la superficialidad característica de los niños ricos que han aprendido a relacionarse socialmente sin involucrar emociones profundas.